buenas, creo que ahora sí, buenas noches, ¿no? Quisiera agradecer a Óscar, Alejandro, la invitación. Además, me encanta Buenos Aires, ¿no? Entonces, siempre la paso muy, muy bien y me da muchísimo gusto estar aquí en la Universidad de Morón. Lo que les voy a presentar, que no sé si nos va a dar tiempo o me van a estar dando papelitos, que aquí hay varios, son 10 proyectos, desde algunos proyectos muy pequeños hasta algunos más grandes, y también algo que me parece muy interesante en el trabajo de arquitectura es siempre estar cambiando de programa y de escala. Y a mí algo que me ha preocupado mucho, que era justamente algo que comentaba Óscar, es que los arquitectos estamos abandonando los detalles, las cosas que se tocan. Entonces ha sido un interés de estar haciendo las manijas, diseñar los barandales, diseñar los vasos y todos estos elementos que normalmente tocamos y que en general no hacen los arquitectos. Vivo en la Ciudad de México, una ciudad de 22 millones de habitantes, una ciudad gigantesca. Una ciudad gigantesca que es un poco como un mantel de picnic que va en todo, que cubre todo el valle. Y el límite son justamente las montañas. Entonces este mantel, esta retícula empieza a subirse por las montañas. Creo que no está funcionando tan bien. Esta es la plaza El Zócalo, que es una de las plazas, la plaza más importante. Es una plaza que yo creo que también uno de los espacios públicos más interesantes. Es una plaza de 200 metros por 250 metros, donde está la Casa del Presidente y también la catedral. Este es un elemento, escultura urbana, que seguramente todos ustedes conocen, que es de Luis Barragán y de Matías Geritz, que además acaba de cumplir 50 años. Y ahora los políticos nos acaban de regalar un segundo piso que justamente aterriza en este lugar y la perjudica y le modifica la escala de manera importante. Creo que hay que copiar 2 veces. Este es un proyecto que estamos a punto de terminar, estamos en las últimas. Es un edificio del siglo XVIII, se llama La Ciudadela, se construyó originalmente como fábrica de tabaco. La corona española tenía el monopolio del tabaco y este es el centro, este es el Zócalo, y este está aquí, en el borde de la ciudad, en un lugar que eran pantanos. Entonces construyeron un edificio abajo de bóvedas y encima de eso está puesto el edificio. Es un edificio muy grande, son casi 30,000 metros cuadrados, y los muros superiores son de 1 metro de espesor y los de las bóvedas son de 2 metros de espesor. De esta manera es como un poco un barco que está flotando. El edificio había estado sumamente deteriorado. Recuerden en la otra foto que estaba en el borde de la ciudad. Aquí está otra vez, está el Zócalo. Y estamos ahora ya en la parte central de la ciudad. Este edificio, además de estar en muy buen estado estructural, tenía algunos asentamientos de como 60 centímetros, pero como mide 170 metros de largo, pues no se llega a ver. Y tuvo también ahí muchos eventos en la Revolución Mexicana. También estuvo ahí preso antes de que lo fusilaran uno de los héroes de la independencia. Entonces es un edificio que tiene importancia por muchas cosas. Tuvo una intervención en los años 80 de Abraham Sabludowski, que le cubrió todos los patios, y eso ha hecho que el edificio se deteriore todavía más por humedades, y el microclima del edificio había cambiado. Entonces el edificio, como funcionaba como fábrica de tabaco, por un lado entraban las hojas de tabaco, en los patios se iban secando, entonces había patio aquí, acá, una serie de patios, y por el otro lado salían ya los puros terminados. Y en una de las casas laterales, aquí vivía el gerente de la fábrica, que estaba ahí controlando todo. Cuando nos pide la ministra de Cultura el remodelar el edificio, hicimos varias cosas. La primera era volver a reacomodar, porque había estado creciendo de manera totalmente desordenada. Entonces volver a planear y organizar la parte programática del edificio.
y la otra ir descubriendo los más patios posibles para recuperarlos. Entonces los 4 patios principales con el techo Zabludovsky los dejamos, pero también son patios que se habían hecho oscuros, porque había algo que había sucedido en esa época que era Zabludovsky, Abraham cubrió los patios, sacó el programa de librerías y de bibliotecas al patio y dejó el edificio vacío. Entonces ahora invertimos, metimos en las crujías las actividades y tratamos de hacer que el patio se vuelva a entender como un espacio abierto, a pesar de que en algunos casos estaba cerrado. Este plan maestro lo hice junto con Alejandro Sánchez y después se invitó también a varios otros colegas mexicanos a que tomaran algunas de las crujías para hacer algunas de las bibliotecas. Entonces estaba Mauricio Rocha, estaba Isaac Broid, estaba José Castillo, Tatiana Bilbao, que fueron haciendo algunos de estos elementos. El edificio volvimos a quitar toda la parte de repellados de concreto para regresarlos con cal y con baba de nopal, como se hacía en el siglo XVII y XVIII, y volvimos también a cambiar todos los colores y demás. Esto es un poco, aquí vamos a ver desde afuera, toda la jardinería era un horror, entonces volvimos a hacer la jardinería. Este es el edificio como estaba, había crecido, como les decía, en parches en la parte programática, pero también con los acabados. Todos los pisos eran de diferente material y también tenían una serie de escalones, que la idea fue hacer un piso, que es una topografía que nos permite entrar en silla de ruedas o también una biblioteca de ciegos, entonces que puedan circular sin tropezarse por todo el edificio. Así es como dejamos este patio, con un nuevo piso de piedra volcánica que toma estas diferencias topográficas. Otra cosa que hicimos es también, se habían bloqueado los patios, entonces, y los muros, entonces cuando uno circulaba no era nada claro el esquema. Entonces aquí liberamos el eje norte-sur, donde se puede ver de lado a lado. Este es uno de los patios que liberamos, entonces como aquí ven tiene estas columnas metálicas no demasiado esbeltas, y después esta cubierta de policarbonato que estaba en sumamente mal estado. Y después aquí atrás también teníamos 2 oficinas que demolimos, retiramos la cubierta, quitamos todos los escalones y plataformas, había unas rampas aquí para discapacitarse, y así quedó al quitarle la cubierta, ¿no? Después, estos otros patios, este patio tenía techo, lo volvimos a demoler, y después, vamos a ver, esto como que no jala también. Bueno, otro de los patios que también recuperamos, le pusimos árboles. Este es uno de los patios también como estaba. El botoncito como que no funciona. Estos patios, así era como los había diseñado Abraham, y lo que descubrimos es que él tenía domos en la diagonal y en el perímetro, y toda la actividad sucedía en estos lugares. Y además, bueno, aquí tenía la marca de concreto, que era un escalón. Entonces, perder esos escalones, como había tenido goteras, se habían cambiado los vidrios por láminas, entonces estos patios eran sumamente oscuros, como aquí los podemos ver, y además habían surgido todos estos elementos que se iban adosando, cambios de niveles y la oscuridad de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto, desde los materiales aquí del muestrario, y todo esto lo fuimos limpiando, ¿no? Fue una labor muchísimo más de limpieza, más que de otra cosa. Los patios, volverles a poner vegetación, dejar que entrara la luz. Aquí estamos rehaciendo el paraguas. El paraguas tiene una estructura de 400 toneladas de acero cada uno. Aquí estamos ya casi a punto de terminar. Entonces el patio recupera el patio, las actividades las metemos. Y después el criterio del color, como la ministra me dice, ¿y cómo es el criterio de color? Es muy fácil. El edificio perimetral, la crujía, son rojos y todos los interiores son blancos, ¿no? Igualito que un rabanito, lo cual no le estaba gustando tanto a la ministra, pero aquí se ve la topografía, cómo va bajando el piso, permite una banca, aquí también permite hacer presentaciones de libros, lo mismo acá. Aquí se entiende el criterio del rabanito, donde esta piel es exterior y todo lo de adentro ya es blanco. Entonces aquí es uno de los patios atrás de este muro.
Y después, en esa parte de excavación cuando empezamos, había planos, pero no teníamos toda la información. Entonces, cuando empezamos a levantar los pisos y a hacer calas, empezamos a descubrir muchísimas cosas, y eso hizo que también modificáramos el proyecto 5 o 6 veces. Uno de los problemas que teníamos es que tenía que terminarse la obra para cuando terminara el sexenio del presidente. Entonces teníamos 1 año y medio. En algún momento unos restauradores franceses estaban visitando la obra y dicen: oye, qué lástima que vinimos demasiado pronto, tendremos que regresar en el 2017. ¿Pero para qué? No, para que terminamos en 3 meses. Entonces los tiempos en los diferentes países son diferentes. Esto es un poco lo que sucede ahora. Tenemos aquí los patios con las mesas, la gente toma café. Este era otro de los patios donde se habían hecho toda esta estructura gigantesca para tener 2 oficinitas, una aquí y una acá. Y bueno, y las columnas tenían calcetines, ¿no? Estos calcetines por acá, ¿no? Entonces le quitamos todo. ¿Para dónde será? Aquí estaban los ficheros, que son los ficheros de la biblioteca, que obviamente ya nadie, mismo que ustedes tampoco los conocieron. Y para ese le solicitamos a un artista que es Jan Hendricks que nos haga una pieza que son una hoja de tabaco recortada desde placa de media pulgada, y la hoja más grande mide como 6 o 7 metros de largo. Oye, creo que mejor digo siguiente, ¿no? Porque esto no está jalando nada bien, ¿no? Sí, exacto, creo que es más fácil que le pasen y les diga siguiente. ¿Sí? ¿Puedo decirle siguiente porque esto no jala? Entonces aquí, bueno, demolimos todos esos elementos que ustedes vieron, colgamos esta estructura de Jan que pesa 2,5 toneladas y está en el eje justo en el centro geográfico, geométrico del edificio, ¿no? En el eje norte-sur y este-oeste. ¿Sí? ¿Qué siguiente? Aquí ya podemos entender el eje a todo lo largo del edificio. Siguiente. Aquí la escultura que se ilumina desde abajo, con los patios en 3 de los lados. Todavía tenemos que demoler una cuarta losa que todavía no hemos podido hacer. Siguiente. Aquí ya quedó el espacio que es el cernidor donde se hacían los puros. Siguiente. Y esta pieza es una pieza muy interesante porque cuando uno la ve de lejos es totalmente transparente, hacer planos horizontales, y cuando uno se va acercando empieza a tener este volumen, ¿no? Se hace cada vez más sólido. Siguiente. También hay un espacio importante que era una biblioteca de Castrolial. Todas las crujías estaban en este estado que era bastante triste. Siguiente. Esta es otra de las crujías como estaban. Siguiente. Esta es la biblioteca de niño infantil, que también era un desastre. Siguiente. Y esta convertimos la biblioteca de niños. Aquí trabajamos con una artista, se llama Magali Lara, y lo que ella quería era no solo poner pinturas en las paredes, es decir, los bebés que van a estar también llegando, porque también era bebeteca, van a estar viendo el piso, porque van a estar gateando, vamos a hacer una obra que también vaya hacia el piso. Siguiente. Siguiente. Esta es parte también de la librería infantil. Este edificio es sumamente usado por todos los vecinos. Los vecinos lo usan de manera muy, muy intensa. En algún momento me dicen en la obra: oye, hay una mamá que quisiera hablar contigo para que le expliques el proyecto. Entonces, bueno, hacemos una cita y en lugar de llegar una mamá, llegaron como 65 entre mamás y papás, ¿no? O sea, todos los vecinos usaban el edificio y se preocupan mucho en usarlo. Siguiente. Otra vez la de niños. Siguiente. 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 Este es el teatro. Entonces, bueno, el vestíbulo del teatro. Entonces aquí le pedimos un mural a un artista que se llama Dr. Lacra, entonces que pintara sobre las paredes. Siguiente. El teatro por dentro, que también tiene unas butacas retráctiles. Siguiente. Siguiente. Que están ahorita en proceso y tenemos que inaugurarlas muy pronto. Siguiente. Y esta es la librería, donde tenemos 2 librerías, una de niños y una de adultos. Entonces son puros cajones que se van, siguiente, que se van acomodando. Inventamos un sistema modulado, entonces lo ponemos a veces al derecho o al revés para que parezca que no está modulado. Y pusimos estos casilleros o estos huecos tanto en el piso, en los muros y en el techo. Siguiente. Si uno quiere agarrar el libro de hasta arriba, aquí está un poco más complicado. Siguiente. Siguiente.
Y ahora el gobierno mexicano adquirió varias bibliotecas personales para meterlas acá. Entonces, en esta crujía, bueno, 2 crujías estaban en este estado, y era la biblioteca de Antonio Castro Leal, que fue rector de la Universidad Nacional cuando tenía él 31 años, era muy joven. Siguiente. Y tuve la suerte también, siguiente, de poder ir a su casa, que él había muerto en el 81, la casa todavía existía, y tenía estos libreros oscuros, y toda la casa estaba cubierta de libros de piso a techo. Esta era su habitación de él, donde hubo un incendio, donde la hija estaba fumando en la cama, se le incendia el colchón y muere, y muchos de los libros se nos ahuman. Entonces allí tuvimos que reempastar todos los libros, pero libreros de piso a techo en esta madera oscura me parecía un punto importante para empezar. Siguiente. Son cuatro espacios en las 2 crujías y tienen alrededor de 55,000 libros. Siguiente. Aquí, lo que inventamos aquí fue algo que ha funcionado muy bien, que es los entrepaños son de madera de nogal de 5 centímetros de espesor. Le hicimos una ranura y en cada uno de los bordes le pusimos una cinta de LEDs, y lo que esto hace es que los libros se convierten en el protagonista de la biblioteca. Los 1,300 metros de entrepaño están todos iluminados con esta luz que por un lado no los lastima y que tampoco calienta. Entonces, y todo lo que cuelga es en elementos muy delgados de acero inoxidable y de vidrio, que están ahora sí colgados de la parte superior. Siguiente. Tenemos una grandísima ventaja en la parte de reglamentos, donde uno puede poner reglamentos barandales a 30 centímetros de distancia, ¿no? Lo cual es también una gran ventaja. Siguiente. Y no solo tuvimos la suerte de hacer la arquitectura, sino también las mesas y los sillones, ¿no? Entonces estas mesitas, estos silloncitos, que es como un espagueti que se va doblando y va saliendo otra vez por acá, ¿no? Y las mesitas también, que también las hicimos. Y la idea era, ya que los muebles eran tan oscuros, hacer que todos los muebles móviles sean blancos. Siguiente. La escalera de cristal que se sube, que tiene 3 capas de cristal. Siguiente. Siempre en los extremos pasan estos accidentes, entonces siempre hacemos que la esquina se marque, en este lado siguiente. Se salen para acá, aquí se hace cuadrada, entonces depende, cada vez que tomamos una esquina se toma de diferente manera. Siguiente. Y otra cosa que fue interesante, acomodamos los libros exactamente con el mismo criterio que los tenía el propietario en su casa. Entonces él los tenía, había sido también diplomático, entonces los tenía acomodados por países. Entonces estaba Francia, estaba Inglaterra, estaba España, estaba Alemania, y los acomodamos igual. Y su habitación, él dormía con Francia, ¿no? Entonces todos estos libros que están aquí empastados son los que se habían quemado, pero él dormía con Francia. Siguiente. El silloncito. Siguiente. La mesita. Siguiente. Bueno, esta es una casa de fin de semana, una casa a 2 horas de la Ciudad de México, en un terreno de 100% de pendiente. Había unos restos de muros que el propietario anterior había empezado, y la idea era aprovechar esos muros y hacer una casa donde lo importante es la vista, lo que tiene afuera. Siguiente. Aquí tenemos este poblado donde por un lado tenemos un reglamento urbano o de imagen urbana muy estricto, donde no se puede utilizar ningún material contemporáneo, se puede usar madera, tabique, y el concreto está prohibido, el metal está prohibido. Y pasa una cosa muy curiosa. La gente va aquí para tener la vista del lago, y los arquitectos parecieran como que si quisieran que sus clientes nunca vean el lago. Entonces, bueno, esta casa tiene una ventanita por aquí, esta una por aquí, esta es una por acá, estos no se midió, ¿no? Estas unas por aquí. Y nosotros lo que quisimos es que la casa entera fuera esta caja de cristal adosada a los muros originales, que son estos que se confunden con el mismo jardín. Siguiente.
La cachucha sale hacia el sur, siguiente. La casa esta se construyó en 6 meses, entonces fue muy rápido, y el sistema es muy sencillo, son columnas de acero inoxidable, una vigueta metálica, encima de esto unas vigas de madera, tabla y la teja. Entonces eso hace que también es muy ligera y justamente por eso las columnas son de 10 centímetros de diámetro únicamente. Siguiente. Todo el piso es de piedra, se sale el patio, al mismo material afuera, al patio donde tenemos esta alberca, este canal de nado que mide 10 metros de largo. Y una de las cosas importantes de leer los reglamentos es que estaba prohibido todo, ¿no? El concreto era prohibidísimo, pero en algún lugar en el artículo decía visible desde la vía pública. Entonces esas palabritas nos salvaron y entonces por eso hicimos toda la casa de concreto. Siguiente. Siguiente. La casa es sustentable, funciona muy bien con el clima y lo que nos controla el clima son estas piedritas de acá. Entonces uno puede poner la piedrita para ir ubicando la posición de las puertas y tener la ventilación cruzada de lado a lado. Y lo que nos importaba era justamente esta vista, ¿no? Y aquí tuvimos la suerte no solo de hacer la casa, sino también todo el mobiliario, que son sillas, sillones, mesas, la vajilla, para abrir las puertas, las jaladeras de puerta. Hicimos todos los vasos. Siguiente. Lo que importa aquí, que no tienen las otras casas, es justamente esto, ¿no? La vista. Esta caja de cristal, esta puerta de 6 metros es una sola puerta que se desliza. Entonces la sala se convierte en esta terraza cubierta que tiene el viento que pasa de manera cruzada. Siguiente. Los muebles son como muy ligeros y lo que eso permite que cuando uno está nadando, aunque estuvieran cerrados los muros estos que pivotan, uno puede tener una vista y desde la alberca estar viendo el lago. Hicimos también este mueble que es una caja de acero inoxidable que se mueve y las vigas de madera, ¿no? Siguiente. El cuarto, entonces uno se despierta muy temprano porque el sol sale de este lado, entonces uno se despierta muy temprano y lo primero que ve es el lago enfrente. Siguiente. Todo tiene vista, incluso el baño, entonces uno se está lavando los dientes viendo la vista y lo que eso hace es que cuando uno se está bañando, pues los de afuera también lo están viendo. Los propietarios sí tardaron varias semanas en bañarse y después ya se acostumbraron y ya les importa nada. Siguiente. Una de las sillas, entonces, una solera de acero inoxidable con este tejido de mimbre, y en México tenemos esta grandísima posibilidad de, por un lado, tener la parte industrial y por otro lado, tener artesanos. Siguiente. Este es un silloncito, entonces, otra vez es un redondo de acero inoxidable, en un sólido de acero inoxidable con este tejido de plástico, ¿no? Siguiente. La tumbona, siguiente. Y la vajilla. La vajilla empezó primero con el café express, que es muy pequeñita. Entonces, aunque la llenen, sigue siendo un café como de 7 milímetros de altura. Es tan pequeñita la taza que no hay manera de meter el dedo en el asa. Entonces, la asa es esta asa sólida. Y a partir de esa taza se hicieron todos los platos, las jarras y todas las demás cosas. Siguiente. Las manijas también las tuvimos la suerte de poderlas diseñar, entonces estas manijas con valeros y demás que tienen un sólido que se mete dentro del otro redondo de acero inoxidable. Este es rayadito, es en 304 el P3 y esta es en pulido. Siguiente. Siguiente. Los vasos, entonces los vasos también, y aquí lo que siempre me ha interesado es que el vaso sea lo más ligero posible, y para hacerlo ligero hay que hacerlo lo más delgado posible. Cuando uno hace un vaso, el lugar que siempre se rompe es la parte, o la más muy delicada es la parte superior. Y entonces le hicimos este curveado que lo que hace es cuando hay vasos del mismo tamaño se pegan por la parte de la panza, entonces hace que la parte de arriba se proteja. Y por otro lado también curveamos esto para darle, con la misma forma, le dará rigidez. Entonces son vasos muy ligeritos. Empezamos primero con que era el vaso como de agua, después el de vino, el de tequila y después como el del agua de Jamaica, ¿no? Entonces ya es toda la familia de todos los vasos. Siguiente.
Y los empezamos a hacer en varios colores. Y algo que me interesaba también es que muchos vasos tienen una costura. Entonces ahí fue cosa de estar en la fábrica para ver cómo podíamos hacer. Y entonces finalmente es un molde giratorio, donde al estar girando el vaso no tiene costura, lo cual es algo que a mí me preocupaba, ¿no? De no estar siempre agarrando la costura del vaso. Siguiente. Ya que estábamos en los vasos, pues nos pasamos a los floreros y los fruteros, ¿no? Entonces aquí agarramos unos colores de cómo hacerlo más económico. Era, pues vamos a utilizar todos los vidrios de colores que no usan porque nadie los quiere. Entonces escogimos todos los colores horribles. Siguiente. Entonces, estos verdes y café y demás, y entonces pudimos hacer esta serie de fruteros y floreros muy económicos. Siguiente. Bueno, esta es una casa en Guadalajara. Siguiente. Entonces, está en una colinita, y aquí el esquema es muy sencillo. La calle está de este lado, hay una barra perpendicular que tiene toda la parte privada de la habitación. Entonces tenemos un patio, la casa, un jardín y la alberca con otra plataforma, ¿no? Con un patio otra vez. El vestíbulo es por aquí, así que siguiente. Y en la parte de arriba tenemos un volumen perpendicular que vuela 12 metros, donde tenemos la parte pública de la casa, la sala, comedor, medio despacho, y esto nos permite aprovechar la azotea de todas las habitaciones como habitaciones al aire libre en un clima que es delicioso gran parte del año. Entonces tenemos ahí otro comedor y otra sala que están arriba. Aquí tuvieron que aprender incluso a hablar, ¿no? Porque siempre le dices a alguien, baja a la cocina o sube a tu cuarto. Aquí era exactamente al revés, ¿no? Entonces es sube a la cocina y bájate a tu cuarto. Siguiente. La casa la construimos en un día. Entonces aquí ya están las armaduras de estas Birendel que están acá. Llegó a las 8 de la mañana esta grúa de 90 toneladas. Siguiente. Como ven, siguiente, una de ellas tiene diagonales porque van a estar metidas dentro del muro. Ya. Y las otras están nada más rectas. No, espérame. Sí, antes mejor, ándale. Y aquí lo que queríamos era justamente que toda la vista fuera hacia este bosquecito en la parte de acá. Siguiente. Bueno, después tuvimos que poner un par de muros y cosas por el estilo. Siguiente. La casa tiene muy pocos materiales, es concreto, lámina esmaltada, la madera y la piedra. Y aquí sí se ve ya el voladito de 12 metros. Siguiente. En la unión de los dos, el vestíbulo es como un hueco, un vacío, y en ese vacío pusimos este estanque de agua, que es un espejo de agua, y tuvimos cuidado para que este cancel no tocara. Tiene 3 centímetros aquí, que pasa corrido sin tocar el agua. Y algo que no habíamos considerado es que cuando hay brisa, el agua se hace unas ligeras olas que se meten dentro de la casa. Y en la parte superior tenemos un domo donde entra la luz del sol y rebota en las paredes. Entonces siempre este vestíbulo empieza a vibrar también con la luz que entra. Siguiente. Y el piso del comedor, que está en el espacio del vestíbulo, es todo de cristal. Y después al fondo tenemos el bosquecito que va justo aquí. Entonces aquí lo que hicimos es esmerilar justo para ver únicamente el bosque y tapar las casas de los vecinos que no nos gustaban. Siguiente. Este es un teatro para el gobierno francés. Siguiente. Entonces aquí lo que hicimos es el techo lo hicimos en madera, baja, no son paralelos por razones acústicas, y después nos pusimos a inventar un juego de tener diferentes sillones y había una cierta regla, ¿no? No puedes tener al lado del rojo ninguno más que el verde o el azul. Nos inventamos ahí unas reglas para poder hacer que cada fila fuera diferente. Siguiente. Funciona muy bien acústicamente. Siguiente. Esta fue un experimento muy divertido aquí. El gobierno mexicano, Relaciones Exteriores, me invita a hacer un pabellón de honor, que México ha invitado de honor en París para la Feria del Libro. Siguiente. Y aquí lo que hacemos es un homenaje al inventor del sistema métrico decimal, que fue justamente en la Revolución Francesa, como ustedes saben, ¿no? Que un metro es una 40 millonésima del meridiano.
y todas las mesas están recortadas y los cantos están quemados. Entonces las mesas tenemos dos tipos. Siguiente. Las mesas que tienen los libros de colección de artista, entonces aquí tiene un cristal en la parte superior. Entonces esta estructura está por abajo en la otra mesa, ¿no? La mesa que está en la librería a la venta. Siguientes. Y tuvimos ahí la suerte que pudimos ir el año anterior, que había otro pabellón, otro país con invitado de honor, y habían pasado varias cosas que eran muy interesantes. El pabellón del anterior era todo blanco, y eso hacía que el pabellón se convertía en invisible, porque todos los libreros y las editoriales francesas tratan de sacar colores y de que su stand se vea. Entonces el stand blanco se convertía en invisible, lo cual fue muy interesante saber porque yo lo hubiera hecho blanco. La segunda cosa es que la señalización y todos los letreros los había hecho alguien más que el arquitecto y no tenía nada que ver una cosa con otra. Bueno, y se me olvidaba una tercera cosa que también era importante. El día de la inauguración del pabellón de Israel, con el presidente de Israel ahí, se les empezó a desarmar el pabellón. Entonces hubo 6 de la Mossad descalabrados que se fueron al hospital y pensaban que era un atentado. El arquitecto me imagino que va a estar ahorita trabajando en la franja de Gaza, ¿no? Entonces lo que le propuse al gobierno era que yo no solo diseñara el stand, sino las invitaciones, los pósters, los anuncios, las tarjetas, o sea, todo diseñarlo especialmente en base al pabellón. Entonces aquí son los anuncios en la calle. Siguiente. En el metro. Siguiente. Después aquí una cosa interesante. Hubo durante muchísimos meses una discusión con Relaciones Exteriores y con Cultura de cómo se iba a llamar el pabellón, porque en francés México es la Ciudad de México y Mexique es el país. Entonces finalmente decidimos que se va a llamar México, escrito en castellano, con los acentos y demás. Entonces bueno, tenemos toda la señalización y nadie se confundía y todo el mundo sabía que era el país de México. Siguiente. Inventamos este muro donde la parte de arriba está el mezanín que les dije. Entonces era un muro de 4 metros con toda la producción editorial del país. Siguiente. En la parte de arriba tenemos este jardín donde los escritores podían descansar, encontrarse, firmar un convenio con su traductor en otro país, y fue algo que funcionó impecablemente, ¿no? Teníamos una cafetera, teníamos agua, teníamos jugos. Siguiente. Y después algo que me parece siempre importante, uno va a las ferias y no hay dónde sentarse, ¿no? Entonces inventamos siempre sillas o bancas para que la gente se pudiera siempre sentar. Siguiente. Aquí también hicimos la parte gráfica de los escritores. Entonces todos decían que querían ser el primero porque ellos eran más importantes que el otro y que mi colega lleva menos premios. Entonces lo que tuvimos que hacer es ponerlos por día. Entonces estos son el primer día, día 2, día 3 y por aparición, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11 y tal cual. Siguiente. Hicimos también este elementito para separar. Siguiente. Después de ese, aquí fueron 200,000 personas en 10 días. Como funcionó muy bien, la secretaria de Cultura me pidió después el pabellón en Bogotá, que ahí fueron 400,000 personas. Y como también funcionó muy bien, me pidieron el pabellón para Calcuta, que aquí es al exterior. Siguiente. Yo ya había ido a la India anteriormente y una cosa interesante es que cuando le platicabas a alguien que venía de México decía, claro, mi primo acaba de ir a Moscú y le encantó. Entonces nosotros no tienen idea dónde está México. Entonces eso nos dio que hicimos este edificio que es redondo y una de las razones es que nos querían adosar otros pabellones. Al ser redondo no se nos podía adosar ninguno más. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa era tener un patio en el centro que al final acababa siendo una forma que había sido utilizada tanto en los tiempos coloniales como en los prehispánicos, con un mapamundi explicando dónde queda México, dónde está la India, descubriendo cosas interesantes. Estamos a la misma latitud, los dos países tienen forma triangular, aunque México son 2 millones de kilómetros cuadrados, los indios son 3.2 millones de kilómetros cuadrados. En población sí hay una diferencia grande, aquí somos 110 millones, aquí son como 1,000.
Entonces la gente entraba por acá, salía y salían por allá. Siguiente. Aquí estuvimos construyéndolo durante 8 días, casi día y noche, y tratando de emplear materiales que fueran comunes en la India. Entonces la estructura es de bambú y todos los muros son de seda. Siguiente. Entonces el bambú aquí se va encimando, bueno, aquí llega, entonces además llegó verde, entonces que era muy bonito porque estaba el verde y la seda roja, entonces nos quedaba como la bandera mexicana. Siguiente. Y el pabellón completo se hizo con cuerdas. Siguiente. Y el serrucho y el martillito, nada más. Esta fue la tecnología que se utilizó. Siguiente. Entonces, bueno, se empezaba primero a poner una serie de estructura para rigidizarla. Siguiente. Que cada vez era más sólida. Y después en seda son 3,000 metros cuadrados de seda. Y lo estaban cosiendo con esta maquinita como de abuelita, ¿no? Siguiente. Aquí el primer falso plafón, cómo va y se va poniendo. Siguiente. En la parte de las oficinas y de otra vez el mezanín le puse este muro de bambú. Bueno, toda esta basura pues nunca se quitó, nos quejábamos pero nunca se quitó. Siguiente. El estacionamiento de los empleados. Siguiente. Para la pintura era bastante interesante porque pues a mí me había tocado que se pinta con una brocha. Ellos usan otra técnica que es ligeramente diferente. Es destapar el bote, meter la mano y con la mano pintar, ¿no? Siguiente. Aquí yo me tocó también contratar al constructor. Entonces fui primero a entrevistar como a 13 y el primer problema es que muchos de ellos no hablaban inglés, no hablaban únicamente bengalí. Dije, no, va a ser imposible. ¿Cómo le explicas que el zoclo quedó chueco en bengalí? Entonces, bueno, finalmente escogí a uno de los constructores. Y una cosa que me decía es, oigan, creo que le podríamos ayudar para que el pabellón quede mejor. Usted quiere utilizar seda, quedaría mucho mejor con tabla roca y la pintamos el mismo color que usted quiere. Se ve mucho más moderno. No, queremos hacerlo en seda. Y la siguiente es el patio, el hoyo del patio. Dicen, oiga, yo recuerdo que hace no sé cuántos años al pabellón de honor llovió y se inundó y las máquinas se echaron a perder y no sé qué. Entonces, bueno, la preocupación del clima, porque en internet nos decía que no podía llover. Siguiente. El mapamundi lo mandamos de la oficina de manera digital y se pusieron a pintarlo manualmente, lo cual fue francamente muy divertido, porque aquí los Pirineos se hicieron más flacos. Siguiente. Los grandes lagos como que bajaron, se desinfló Florida. Aquí recuperamos Texas. Siguiente. Siguiente. Bueno, Baja California no le fue muy bien, pero una cosa por otra. Siguiente. Bueno, India, siguiente. Tanta era la preocupación de la lluvia que finalmente lo que hicimos es poner la fachada doble capa de seda y en medio unas hojas de plástico. Y en la parte de arriba estos pendones que la idea es que fueran, que estuvieran siempre en movimiento con el viento. Porque algo que había notado es que casi todos los pabellones que son efímeros los construyen como si fueran construcciones sólidas que van a durar 300 años. Entonces, ¿cómo hacer que un pabellón efímero realmente parezca efímero? Siguiente. Bueno, después los indios me decían, es que va a venir mucha gente. Entonces decían, es que la gente va a entrar con un cuchillo a través de la pared. Entonces les pusimos unas plantas carnívoras alrededor para proteger las fachadas. Siguiente. Bueno, aquí están otros de los invitados. Entonces, bueno, Estados Unidos, yo no sé por qué se hicieron griegos. El castillo este es Alemania y este es Inglaterra, la que parece tienda de refrescos. Este es Inglaterra, ¿no? Siguiente. También aquí vi un artista, Betsabe Romero, que trajo estos como elementos verticales de libros y de llantas recortadas. Siguiente. Y de noche se convertía en una linterna y de día la luz se filtraba. Siguiente. El patio sacaba todo el calor, entonces funcionaba muy muy bien. Era el único que tenía un microclima muy agradable porque era una época calurosa de Calcuta. Siguiente.
Y bueno, y después una cosa que fue muy divertida fue, ya que estábamos en el departamento de seda, es los escritores mexicanos que iban a ir, imprimir su foto sobre seda y se conviertan en la lámpara de todo el pabellón. Entonces los escritores eran las estrellas o las luminarias del pabellón. Siguiente. Lo que fue muy divertido es que la gente se vestía igual que el pabellón. Siguiente. Siguiente. Nos llevamos unos cantantes y bailarinas y demás, que fue un exitazo. Siguiente. Efectivamente, aquí fueron 2 millones de personas. Entonces, después de los 200,000 de París o 400,000 de Bogotá, aquí eran 2 millones en 2 días. Entonces, hubo un momento que la puerta no aguantaba, entonces tuvimos que cambiar la puerta por una de pantógrafo, un policía dándoles con un bambú para que se esperen. Siguiente. Este es un hotelito en Cuernavaca, siguiente, donde ya existía, siguiente, existía una parte de una casa vieja, bueno, una casa hecha con piedras antiguas, eran piedras del siglo XVIII que habían sido vueltas a montar en los 40, y este propietario compra esa casa y la quiere convertir en hotel. Siguiente. Por lo cual teníamos que remodelar la parte existente y construir el restaurante y un par de habitaciones en la parte de aquí, y también la alberca, que es una alberca que en lugar de tener cloro tiene sal, entonces es como meterte al mar. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacer que convivan esta arquitectura moderna con esta parte de arcos y bóvedas y cúpulas? Siguiente. Un poco cómo estaba la idea. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces aquí está la parte del pórtico antiguo. La parte nueva. Siguiente. Bueno, la alberca. Siguiente. Bueno, aquí lo que hicimos es esta losa de concreto que va recortada con la forma de los árboles. Siguiente. Las sillas Brno. Siguiente. Entonces, bueno, como la misma losa toma la forma de la naturaleza. Siguiente. En lugar de poner cuadros, decidimos, vamos a poner murales completos, ¿no? Aquí está Francesco Clemente en el bar. Siguiente. 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 Y aquí escogimos puros muebles así como paradigmáticos del siglo XX, pero cambiándonos el color, ¿no? Entonces la silla Barcelona, pero en verde limón, o la siguiente. Bueno, aquí el baño es interesante porque de un lado tenemos de entrada de hombres y del otro lado el de mujeres. Tenemos aquí los lavabos que son mixtos. Cuando uno se está lavando las manos, esto es un espejo, pero los mijitorios de los hombres están justo atrás. Y cuando uno está en el migitorio puede ver al que se está lavando las manos, es transparente. Entonces nos crea esta cosa simpática. Siguiente. Siguiente. Esta es la suite. Siguiente. Siguiente. En la suite presidencial, aquí poniendo uno de los murales. Siguiente. Siguiente. Aquí de Quirico. Siguiente. Los cuartos son muy grandes, la parte existente la dejamos tal cual. Siguiente. Diseñamos también las mesitas que aquí se hace para poner la maleta, cómo se convierte en escritorio, cómo da vuelta para poner aquí papel. Bueno, aquí con Modigliani. Siguiente. Siguiente. Los cuartos son enormes. Entonces, bueno, esta es la regadera y después tenemos una tina que tiene una chimenea, además un patio. Sí, si uno va al hotel, que sea mejor que la casa de uno, ¿no? Siguiente. Aquí nos encontramos un cuadro que un pintor italiano había dibujado que se llama justamente Cuernavaca, ¿no? Entonces con las jacarandas. Entonces a partir de ese cuadro pues hicimos los muebles del color. Siguiente. Siguiente. Esta es una casa en Monterrey. Siguiente. Que está en el bosque. Siguiente. Y lo que queríamos era no tocar ningún árbol. Entonces la mejor manera era fraccionar el programa y hacer que cada parte de la casa sea una caja diferente que podíamos acomodar en diferente lugar. Siguiente. Siguiente. Otra cosa es que no podíamos ni sacar tierra ni meter ya que estábamos tan lejos. Entonces, bueno, aquí está la colección de coches, el estacionamiento normal. Aquí hay un taller de reparación de motocicletas. Aquí tenemos una cosa que es rara, que es la sala, pero también hay un teatro con mecánica teatral, telones y demás. El comedor con el pantry, aquí la cocina, el sala de escenografía, el estar familiar y después pues, la recámara, ¿no? Entonces una casa como de 1200 metros que tiene una recámara. Siguiente. 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 Aquí entre caja y caja tenemos una serie de pasillos.
para poder salir de cada caja, que es de un material diferente, y entrar al siguiente. Entonces aquí el terreno bajaba y le diseñamos este trampolín que va al infinito y más allá, y que está como volando como 8 metros. Y el cliente decía, oye, ¿y será necesario? Siguiente. Como ven, es una viga como de 1 metro de peralte, ¿no? Siguiente. 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 Bueno, ahí está la casa en la montaña, que está muy buena. Siguiente. Cada volumen es de un material, como les decía. Entonces, esto es de madera. Aquí adentro son las puertas del garage, entonces esto no se ve nada. Aquí hay otras puertas que se abren todas. El volumen de la sala es de mármol, de travertino. Siguiente. Esta es la colección de coches, que es en este metal corte, en este que es como metal oxidado. Entonces también todo esto se abre, pero pues no se ve nada. Siguiente. Una cosa que nos pasó, el verano pasado fue muy cálido, entonces bajaban los osos y se metían a nadar aquí en el espejo de agua. Entonces uno llegaba a la casa y había un oso tirado. Siguiente. Esta es la entrada principal. Siguiente. Siguiente. Aquí es el vestíbulo. Siguiente. La misma caja de madera se hace por dentro y por fuera. Aquí pasa, bueno, no tengo tiempo, pero les voy a contar una anécdota. Aquí tenemos 2 baños, que es una cosa curiosa en una casa. Baños de hombres y baños de mujeres. Toda la casa está modulada 1.20 por 2.40. Entonces los pisos son de 1.20 por 2.40, las placas de piedra. Las fachadas son lo mismo, 1.20 por 2.40. Y aquí esto mide 2.40. Entonces el otro 2.40, que es esto, le pusimos un cristal y encima un domo a los 2 baños. Y lo que pasa, que fue muy interesante y además muy instructivo, fue cuando uno está sentado en el excusado de este lado, el reflejo uno ve al que está sentado en el otro. Entonces uno puede no interrumpir la conversación. Entonces uno va al baño y puedes tú seguir con la misma conversación. Siguiente. Bueno, es la parte de la sala. El puente, el trampolín está aquí. Estos vidrios son unos vidrios bastante sofisticados porque el clima es muy extremo, entonces son vidrios dobles, pero para que no se hagan verde es en cristal extra claro. Le pusimos una pantalla de nanotecnología para que el sol se vaya y que tampoco nos pase el calor. Y después había un comentario de la dueña de la casa, ¿y cómo voy a limpiarlos? Lo cual tenía toda la razón. Entonces ahí descubrimos unos vidrios, unos cristales autolavables. Entonces los vidrios se limpian automáticamente, ¿no? En lugar de que caiga la gota de agua y que todo lo llena de lodo, la gota parece como una gota de mercurio y ¡zum! Y se va. Siguiente. Esta es la sala y el teatro. Aquí es donde se pone el teatro. Siguiente. 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 Aquí está el teatro, aquí están los telones, la pierna, algunas de las... Entonces todos los muebles se quitan y se sacan las butacas y se convierte esto en teatro. Siguiente. El trampolín, otra vez. Siguiente. Y aquí lo que fue muy interesante es, como la casa está tan metida en el bosque, no llega la señal del celular más que en la punta. Entonces era importantísimo ese trampolín, era fundamental. Siguiente. Y cada vez que uno va de un elemento a otro, uno sale por el pasillo y ve la topografía de las rocas, el bosque. Siguiente. Los manguetes no son de aluminio, son de soleras de acero inoxidable para hacerlas mucho más delgadas que los manguetes de aluminio que se utilizan normalmente. Siguiente. El comedor. Siguiente. La cocina, que es como un laboratorio gastronómico, todo de acero inoxidable. Siguiente. Les gusta mucho cocinar. Siguiente. Aquí un patiecito, aquí unas oficinas, 2 oficinitas. Siguiente. 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 Este es el estar familiar. Entonces este es de concreto, un concreto que quedó impecable. Siguiente. Otra vez salimos. Siguiente. Bueno, este es el último proyecto, a ver si me voy a pasar un minuto. Esta es una casa para un pintor. Siguiente. Compró esta casa, que es una casa que estaba catalogada, se construyó por ahí de 1910. La casa había ido creciendo y se había construido todo, no tenía un solo espacio abierto, no ventilaba y no tenía luz natural más que la calle. Y Bellas Artes nos pidió que mantuviéramos 2 crujías y que restauráramos la casa. Siguiente. Entonces, bueno, la restauramos. Siguiente. Hicimos aquí una ranura y después
tiramos todo lo de atrás para hacer un patio y una construcción nueva en la parte posterior. Siguiente. Aquí fue un ejercicio de escaleras y de barandales. Entonces, cada barandal es diferente uno de otro, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí son únicamente 2 pisos, que aquí el reglamento me permitía pisos de piso a piso de 360, y aquí, como el cliente es alto, son 4,5 metros de piso a piso, y eso nos tomó 1 año y medio convencer a la gente del municipio de que el cliente era muy alto y que no iba a caber. Siguiente. Entonces, bueno, es el estudio, siguiente, que tiene una mesa como de 5 metros de largo. La escalera de arriba es de cristal, la escalera de abajo es sólida. Siguiente. Esta es la escalera de cristal, entonces arriba entra la luz, se filtra. Bueno, aquí no hay barandal. Siguiente. 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 Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que valió la pena, ¿no?, esperar hasta este momento, ¿sí o no? Bueno, aplausos de nuevo aquí para Bernardo. Querido Bernardo, el certificado.